¿Puede un joven británico que estuvo tras las rejas convertirse en uno de los físicos más temibles del culturismo mundial? ¿Y cómo alguien sin carisma ni redes sociales logró dominar por completo el escenario del Mr. Olympia durante 6 años consecutivos? Bienvenidos a Gains Hierro Club, donde las historias no se cuentan, se esculpen. Y hoy estás por descubrir cómo Dorian Yates, el llamado Shadow, pasó de la oscuridad de la prisión a reinar en el Olimpo del fisicoculturismo mundial. Pero no te vayas. Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de músculos. Es una historia de guerra mental, disciplina brutal y un secreto que muy pocos conocen sobre su retiro repentino. Prepárate, porque lo que vas a ver no es para cualquiera. Antes de que su espalda hiciera temblar a los jueces de Mr. Olympia, antes de que ganara 6 títulos mundiales sin sonreír ni una vez, Dorian Yates era solo un número más en el sistema penitenciario británico. Tenía 19 años, un adolescente lleno de rabia, viviendo en las calles de Birmingham, Inglaterra. Su padre había muerto cuando él tenía solo 13. Su madre, una mujer fuerte pero superada por las circunstancias, no pudo controlar al joven rebelde que llevaba dentro. Dorian creció sin una figura paterna, sin dirección, en medio de la Inglaterra postindustrial, una ciudad donde el desempleo y el descontento social eran moneda corriente. Las pandillas, los disturbios y la violencia eran parte del paisaje. Un día, tras un acto menor de vandalismo, la policía lo arrestó. Pero esta vez no fue solo una advertencia, fue una sentencia. 6 meses en una correccional juvenil, la prisión, el fin o el comienzo. Allí, rodeado de delincuentes, sin futuro aparente, sin oportunidades, algo cambió. Dorian miró su reflejo en el espejo oxidado de su celda y tomó una decisión. Nunca más sería débil, nunca más estaría a merced de nadie. Pero no lo dijo, no gritó, se lo prometió en silencio. En ese lugar frío, sin compasión, Dorian Yates comenzó a forjar lo que más tarde se convertiría en uno de los físicos más temidos de todos los tiempos. No empezó con pesas, comenzó con flexiones en el suelo de cemento, con barras improvisadas, con libros sobre anatomía y entrenamiento que encontró por casualidad. Mientras otros peleaban, él entrenaba. Mientras otros dormían, él se fortalecía. Nadie lo veía venir, y esa fue siempre su ventaja. Cuando Dorian salió de prisión, no volvió al mismo mundo. Volvió al mismo barrio, sí, pero él ya no era el mismo. Había algo en sus ojos, una frialdad, una determinación sin palabras. Consiguió trabajo como portero de discoteca, turnos de madrugada, enfrentando a borrachos, lidiando con peleas, viviendo en la sombra. Pero eso solo era la fachada, porque en su mente ya tenía un plan: convertirse en el culturista más poderoso del planeta. Fue entonces cuando encontró un sótano húmedo, con máquinas oxidadas, sin ventanas, sin espejos. Ese lugar sería su santuario, Temple Gym, un gimnasio subterráneo en el corazón de Birmingham, una cueva, un infierno de acero, y la cuna de una leyenda. Allí no se entrenaba con motivación, se entrenaba con rabia. No había aire acondicionado, no había música, solo hierro, sudor y gritos apagados. Era el lugar perfecto para alguien que no buscaba atención, sino transformación. Dorian no iba a socializar, no entrenaba en grupo, no grababa nada, no hablaba, solo cargaba peso. Su entrenamiento era brutal. Seguía el método Heavy Duty, basado en la intensidad máxima, bajo volumen, pero llevado a un extremo que ni siquiera su creador, Mike Mentzer, había imaginado. Una serie, una sola serie, pero al fallo muscular absoluto, al punto donde el músculo ya no puede más, y tú sigues empujando. Dorian anotaba todo, cada repetición, cada descanso, cada gramo de comida. Mientras otros culturistas hablaban de genética, él hablaba de trabajo. Mientras otros soñaban con fama, él soñaba con ser invencible. Durante años entrenó en silencio. No competía, no se mostraba, solo crecía, y se convirtió en un monstruo. Un día, un cazatalentos del mundo del culturismo lo vio entrenar y no pudo creerlo. Ese tipo sin redes, sin nombre, sin sonrisa, tenía un físico que parecía esculpido en concreto. ¿Había que llevarlo al escenario?
Y así empezó todo. Pero lo que nadie sabía era que ese monstruo no buscaba trofeos. Buscaba redención. Cada pesa levantada era un golpe contra su pasado. Cada músculo marcado era una cicatriz convertida en arte. En Temple Gym no se construyó un campeón. Se liberó una bestia. Dorian Yates no se convirtió en campeón en un gimnasio de lujo, rodeado de luces, influencers y suplementos costosos. Number Su, transformación comenzó en una celda húmeda y fría, entre rejas oxidadas y el eco de gritos en la oscuridad. Allí, sin más herramientas que su propio cuerpo y su voluntad, Dorian empezó a tallarse. Sentadillas con peso corporal, flexiones sobre el concreto, toallas enrolladas para simular curl de bíceps, libros como pesas improvisadas. Pero lo más poderoso que desarrolló en esa celda no fueron los músculos. Fue su mente. Comenzó a leer vorazmente. Filosofía, psicología, biografías de grandes guerreros. Se obsesionó con la historia de los estoicos, especialmente Epicteto, un esclavo que llegó a ser uno de los pensadores más respetados de su tiempo. Dorian entendió algo. No puedes controlar lo que te pasa, pero sí cómo respondes. Fue en prisión donde Dorian Yates cambió su identidad. Ya no era solo un chico problemático del barrio. Empezó a visualizarse como un soldado, un guerrero, un culturista de élite. Su cuerpo no estaba aún a la altura, pero su mente ya era de campeón. Cuando salió, ya no era el mismo. Estaba decidido. Cada paso que daba desde entonces tenía un propósito: construirse desde el barro hasta la cima del mundo. No buscaba venganza, buscaba redención. No entrenaba por rabia, sino por disciplina. Mientras muchos salían de prisión marcados para siempre por la derrota, Dorian salió con un fuego interno imposible de apagar. Después de su salida de prisión, Dorian necesitaba un lugar donde canalizar esa energía descomunal. Y lo encontró en Temple Gym, un pequeño sótano en Birmingham, húmedo, oscuro, sin ventanas y con maquinaria vieja. Para cualquiera, un antro sucio. Para él, un templo sagrado. Ese lugar no tenía aire acondicionado, ni música ambiental, ni televisores. Solo había un eco de cadenas, placas de metal chocando y respiraciones agitadas. Allí, cada repetición era una declaración de guerra. Cada entrenamiento, un ritual. Dorian transformó ese lugar en su fortaleza. Entrenaba con una intensidad que asustaba. No hacía 10 ejercicios por grupo muscular ni pasaba 3 horas en el gimnasio. Number Dorian aplicó una filosofía simple y brutal. Pocas series, máxima intensidad, descanso total y ejecución perfecta. Era seguidor del Heavy Duty Training. Entrenamientos breves pero destructivos. Una serie, pero al límite absoluto del fallo muscular. Si hacías peso muerto, era con todo lo que tenías. Si hacías prensa, tus ojos sangraban. Era como si cada día creyera que era su último entrenamiento. Pero eso no era todo. Dorian no hablaba, no grababa, no posaba. Nadie sabía en qué forma estaba hasta que aparecía en el escenario. Por eso nació su apodo The Shadow, la sombra que nadie veía venir, pero que cuando aparecía, lo devastaba todo. Mientras los demás culturistas vivían rodeados de prensa, luces y entrevistas, Dorian vivía en el anonimato voluntario. Mientras ellos hablaban de motivación, él hablaba de propósito. Mientras ellos sonreían para las cámaras, él gruñía bajo una barra con 200 kilos. Y todo esto en un gimnasio que olía a óxido, sangre y metal. Temple Gym no era solo un lugar. Era un espejo de su alma, oscuro, aislado, brutal y auténtico. Y fue ahí, en ese refugio subterráneo, donde nació el físico más amenazante que jamás había pisado un escenario. Un cuerpo que no parecía humano, un volumen que no entraba en las cámaras, una espalda que parecía sacada de una criatura mitológica. Pero lo más aterrador era la mentalidad que lo sostenía. Dorian estaba construyendo algo más que músculo. Estaba forjando un imperio desde la oscuridad, con una voluntad que no aceptaba excusas. Y mientras todos miraban a América, él, solo en su sótano británico, estaba a punto de cambiar el culturismo para siempre. 1991. Las luces del escenario más grande del culturismo brillaban con fuerza. Era la cita sagrada de los titanes del músculo.
Mr. Olympia. Y allí, entre los favoritos de siempre, apareció un nombre desconocido para el gran público, pero que pronto haría temblar los cimientos del deporte: Dorian Yates. ¿Quién era ese británico con mirada fría, sin sonrisa, sin show, sin prensa, pero con un físico que parecía esculpido por la furia misma? Se enfrentaba a Ali Hani, una leyenda viva que ya ostentaba 7 títulos consecutivos. Nadie se atrevía a desafiarlo. Nadie, excepto un culturista inglés que venía desde las sombras, sin patrocinadores ni una gran federación detrás, pero con una voluntad inquebrantable y un físico que gritaba poder en cada fibra. El cuerpo de Dorian era distinto. No era solamente grande, era denso, compacto, duro. Sus músculos parecían comprimidos al máximo, sin espacio para la grasa, sin tregua. Su espalda, simplemente descomunal. Los jueces se sorprendieron, el público rugía. El mensaje era claro: hay un nuevo jugador en la mesa, y viene por la cabeza del rey. Aunque no ganó ese año y quedó en segundo lugar, muchos sabían que algo había cambiado. No era solo una buena participación, era una amenaza, una declaración de guerra. Y lo más aterrador, Dorian apenas estaba empezando. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle like al video y compartirlo con tus amigos que también quieran descubrir. Seguimos. Dorian volvió hasta Inglaterra como subcampeón, pero con una sola idea clavada en la cabeza: no más segundo lugar. Para él, ese resultado fue una ofensa. La mayoría se habría sentido orgulloso. Él no. Para Yates, no existir como campeón era no existir en absoluto. Volvió a su cueva, a Temple Gym, con la mente como un bisturí. Durante 12 meses, entrenó como si la vida dependiera de ello. Cada repetición era una afrenta al fracaso. Cada comida, una preparación para el asalto final. No había distracciones, no había cámaras, no había motivación externa. Solo una promesa personal: volveré al Olympia y no dejaré dudas. 1992. El día llegó. Sube al escenario. No hay música, no hay espectáculo. Solo un físico que parece desafiar las leyes humanas. Su peso era de 120 kilos, con una definición quirúrgica. Su espalda era una montaña. Su abdomen parecía cincelado en mármol. Y sus piernas, una combinación de volumen y cortes que nunca se había visto. Se enfrentó a atletas de élite como Kevin LeBron, Sean Ray y Lee Labrada. Todos con físicos espectaculares. Pero esa noche, los jueces no tuvieron que pensar demasiado. Ganó. Y no por poco. Ganó con autoridad, con contundencia, con respeto. Había comenzado la era Yates. Y no solo cambió el campeonato, cambió el estándar. A partir de ese momento, la masa bruta, la densidad y la sequedad extrema se volvieron la norma. Los culturistas que venían de la era dorada de los 70 y 80 centrada en simetría, estética y proporción, tuvieron que adaptarse o desaparecer. Porque ahora, quien mandaba en el trono era un monstruo del hierro, un espectro que entrenaba en silencio y destruía en el escenario. Dorian no era solo un campeón, era una revolución encarnada. Durante 6 años consecutivos, desde 1992 hasta 1997, dominó la tarima de Mr. Olympia con una frialdad casi robótica. No solo ganaba, aniquilaba a sus rivales. Cada año llegaba más grande, más definido, más seco, más aterrador. Sus competidores no sabían cómo contrarrestarlo. Mientras ellos vivían en California, rodeados de medios y focos, Dorian vivía como un guerrero medieval en las mazmorras de Temple Gym. Entrenaba en la penumbra, en el barro, en la sangre del esfuerzo diario. Cero excusas, cero show, cero errores. Sus rutinas eran breves pero brutales. No pasaba horas en el gimnasio, solo lo justo, pero con una intensidad de otro planeta. Entrenaba cada grupo muscular con tal violencia que necesitaba varios días para recuperarse. Todo estaba medido. Todo estaba documentado. Su cuaderno era su Biblia. Cada repetición contaba. Cada gramo de arroz era controlado. No improvisaba nada. Porque cuando tu meta es la perfección, no puedes dejar nada al azar. Y mientras los fanáticos aplaudían sus victorias, muy pocos sabían el precio que pagaba por cada título.
lesiones, dolor crónico, agotamiento mental. En 1994 rompió parcialmente su bíceps. Aún así, ganó. En 1997, semanas antes del Olympia, se rompió el tríceps. ¿Se retiró? Numbers subió igual. Ocultó la lesión con poses inteligentes. Nadie notó nada. Ganó su sexto Olympia lesionado, limitado, desfigurado. Y aún así, fue mejor que todos. Esa fue su despedida. En la cima. Dorian no permitió que el mundo lo viera perder. Se retiró como los grandes, invicto y en silencio. Pero su sombra aún pesa sobre el escenario del culturismo. Dorian Yates no solo fue un campeón, fue una máquina de guerra, pero como toda máquina forzada al límite, comenzó a romperse. En 1994, en pleno apogeo, durante su preparación para el Mr. Olympia, Dorian sufrió una rotura parcial del bíceps izquierdo. Para cualquier otro culturista, eso habría significado retirarse, o al menos dar un paso atrás. Pero para él, eso era solo una señal de que debía empujar aún más fuerte. Siguió entrenando, siguió compitiendo, siguió ganando. Ese año se presentó al Olympia con un brazo que ya no respondía igual. Visualmente se notaba la asimetría, el daño. Los jueces lo vieron, el público lo notó, pero nadie se atrevía a cuestionarlo. ¿Por qué? Porque a pesar de la lesión, era claramente superior a todos los demás. Y entonces, 2 años después, en 1997, a solo 3 semanas de subir al escenario, ocurrió lo impensable. Desgarro completo del tríceps izquierdo, un destrozo brutal, dolor punzante, imposibilidad de extender completamente el brazo. El tipo de lesión que deja fuera de combate incluso a luchadores o atletas extremos. Para muchos, era el final. Pero Dorian, fiel a su esencia, no lo aceptó. Decidió competir igual. ¿Cómo? Modificó las poses para ocultar la deformidad. Cambió los ángulos, ajustó la simetría con pura estrategia. Pero más que todo, subió al escenario con una mentalidad asesina. Sabía que esa sería su última batalla, y no pensaba retirarse perdiendo. Ganó su sexto Mr. Olympia con un brazo completamente destruido. ¿Te das cuenta del nivel de voluntad que eso implica? No era solo músculo, era resistencia mental, dolor convertido en energía, y una determinación fuera de toda lógica humana. Dorian Yates nunca fue vencido en el escenario de Mr. Olympia. Se retiró invicto como campeón reinante, algo que solo muy pocos en la historia pueden decir. Pero tras bambalinas, su cuerpo estaba hecho pedazos. Las articulaciones destruidas, dolores crónicos, daños internos que jamás se recuperaron por completo. Y aún así, nunca se quejó. Porque para él, todo eso era parte del precio. Mucha gente piensa que Dorian Yates era solo masa muscular, pero si hay algo que lo hacía único, era su mente. Yates no fue un culturista común. Mientras otros entrenaban con música a todo volumen y cámaras grabando sus rutinas, él entrenaba en silencio absoluto, en un sótano húmedo, sucio y oscuro. Sin espejos, sin aire acondicionado, sin aplausos. El Temple Gym se convirtió en su santuario. Ahí no había glamour, solo trabajo brutal. Cada repetición contaba. Cada serie era vida o muerte. Cada día era una guerra personal. Pero más allá del físico, Yates era un estudioso. En su casa tenía libros de filosofía estoica, budismo, psicología, entrenamiento de alto rendimiento y nutrición. Tenía libretas repletas de datos: peso, número de repeticiones, niveles de energía, emociones, patrones de sueño. Era meticuloso, frío, estratega, un culturista con la mente de un científico y la disciplina de un monje. Su enfoque no era impresionar a los jueces, era superarse a sí mismo, romper la versión de ayer con la furia del hoy. Muchos lo llamaban el culturista antisocial, pero Dorian simplemente no necesitaba validación externa. Él no entrenaba para gustar, entrenaba para dominar, para callar el ruido del mundo y escuchar solo el hierro cayendo. Y en ese silencio encontró lo que muchos jamás encuentran: propósito. Cuando se retiró, confesó algo estremecedor: durante años fui adicto al dolor. Era lo único que me hacía sentir vivo. Solo cuando sufría, sabía que estaba en el camino correcto.
Esta es la parte que muchos no ven del culturismo. No son solo bíceps y proteína. Son años de soledad, sacrificio, lesiones, presión, dudas, frustraciones. Dorian fue un guerrero silencioso, un tipo que sacrificó la vida normal para convertirse en una leyenda viva. Tras ganar su sexto Mr. Olympia en 1997, Dorian Yates se desvaneció. Literalmente. No fue a conferencias, no buscó entrevistas, no vendió programas, no apareció en revistas, no buscó el estrellato. Desapareció como una sombra en la noche. Mientras otros ex campeones intentaban seguir bajo los reflectores, él regresó a la oscuridad, a su esencia. No por depresión, sino por elección. Durante años vivió lejos del ruido. Y fue ahí donde comenzó su segunda transformación. Comenzó a practicar yoga, a estudiar respiración consciente, a profundizar en la espiritualidad. Se interesó por la salud intestinal, por los estados alterados de conciencia, por la meditación, por las plantas sagradas y los retiros espirituales. Pasó de ser una montaña de acero a una mente expandida, abierta al autoconocimiento. Hoy, Dorian comparte su visión del mundo sin filtros. Habla sobre la oscuridad que lo rodeó en la infancia, la presión extrema del culturismo, los esteroides, los errores que cometió y cómo todo eso lo llevó a despertar. Tiene un mensaje claro. No te obsesiones con el físico. El verdadero músculo está en tu mente. Tu peor enemigo no es otro hombre, es la voz en tu cabeza. ¿Y su legado? Está en cada culturista serio que entrena en silencio. En cada tipo que se mete a un gimnasio, no para tomarse selfies, sino para enfrentarse a sus demonios. Dorian Yates no solo cambió el culturismo, lo redefinió, lo endureció, lo purificó. Antes de él, los campeones eran sonrientes, carismáticos, casi estrellas de cine. Después de él, los campeones eran bestias silenciosas que entrenaban en la oscuridad, obsesionadas con la perfección física y mental. Y lo más poderoso es esto. Nunca lo hizo por fama. Nunca lo hizo por dinero. Lo hizo por guerra. Una guerra interna que ganó, y de la cual hoy vive en paz. Cuando Dorian Yates dejó los escenarios, no dejó el culturismo, dejó la industria. Lo que él construyó no fueron solo 6 títulos de Mr. Olympia, fue una filosofía de vida. Antes de él, los competidores eran carismáticos, exhibicionistas, símbolos de una era más glamorosa. Dorian cambió todo eso. Él no sonreía, no hablaba, no se vendía, solo aparecía, destruía y desaparecía. Ese enfoque silencioso, disciplinado, metódico, sembró un nuevo tipo de mentalidad, la del guerrero solitario. No necesitabas ser popular, no necesitabas ser querido, solo tenías que ser brutalmente consistente. Y lo más impactante es que lo hizo sin redes sociales, sin internet, sin una maquinaria publicitaria detrás, solo con hierro, sudor y una determinación que cortaba el aire. Muchos de los campeones que vinieron después, Ronnie Coleman, Jay Cutler, incluso Phil Heath, han confesado en entrevistas que fue Dorian quien los hizo ver que el culturismo era algo más que músculo, que era una guerra psicológica, una batalla contra ti mismo. Hoy, décadas después de su retiro, su sombra sigue ahí. Hay cientos de culturistas en todo el mundo que entrenan sin música, sin distracciones, sin historias en Instagram, siguiendo los principios de Dorian Yates. Registro meticuloso de cada repetición. Máximo esfuerzo en cada serie. Pocas repeticiones, pero con una intensidad que haría vomitar a la mayoría. Y sobre todo, la mentalidad de que entrenar no es una opción, es una obligación moral contigo mismo. En un mundo donde todo el mundo busca atención, donde cada levantamiento es grabado para likes, Dorian representa lo opuesto. El silencio, el respeto al proceso, el trabajo en las sombras. Incluso su apodo, The Shadow, no fue casualidad. Era un hombre que solo aparecía una vez al año, y cuando lo hacía, dejaba en ridículo a todos los demás. Era como un monstruo que salía del sótano con la única misión de demostrar que la grandeza no necesita publicidad, solo necesita preparación. Su gimnasio, Temple Gym, se volvió un templo literal para los devotos del hierro. Nada de lujos, nada de aire acondicionado, solo pesas oxidadas, paredes grises y un eco sagrado.
el de cada repetición sincera. Pero su legado más profundo, el que no se ve en los trofeos ni en los físicos perfectos, es este. Dorian nos enseñó que el hierro no es solo para el cuerpo, es para el alma. Que cada serie fallida, cada dolor muscular, cada día en que no te apetece entrenar, es un espejo, te refleja, te confronta. Y si aprendes ante enfrentarlo sin excusas, puedes convertirte en algo inquebrantable. Ese es el legado que dejó. No un físico, no un récord, sino una forma de vida. Y ahora que conoces la historia completa, pregúntate algo. ¿De qué celda estás saliendo tú? ¿Estás dispuesto a entrenar en silencio, a luchar contigo mismo, a convertir tu dolor en poder? Porque si Dorian Yates pudo pasar de prisión a 6 veces Mr. Olympia sin excusas, sin recursos, sin aplausos, tú también puedes construir tu propia leyenda, en el gimnasio o en la vida. Esto fue Gains Hierro Club, donde las historias son de verdad y el hierro forja el alma. Si te quedaste hasta el final, es porque algo en ti también quiere ser indestructible. Suscríbete al canal para seguir recibiendo historias como esta, con fuerza, verdad y sin filtros. Nos vemos en el próximo video y recuerda, no hay gloria sin guerra y no hay guerra sin hierro.